En esta clase te explicaré con todo detalle cómo conectar correctamente transistores MOSFET en paralelo para aumentar la capacidad de corriente y te justificaré el por qué hay que hacerlo así y los efectos que se producirían si no se hace. Lo veremos también en un montaje real. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Los transistores MOSFET tienen dos aplicaciones principales. Por un lado, se utilizan en los amplificadores lineales donde su señal de salida debe ser proporcional a la señal de entrada. Y por otro lado, tienen aplicaciones en circuitos de conmutación, como por ejemplo en fuentes de alimentación conmutadas, máquinas de soldar, en los convertidores continua a continua, etc. Así pues, estos dos casos de uso deben ser tratados por separado, por lo que si tienes curiosidad sobre cómo puedes conectar múltiples MOSFET en paralelo y que todo funcione bien y sin problemas, no debes perderte este vídeo hasta el final. Este vídeo es patrocinado por JLC PCB, líder mundial en la fabricación de PCB, que proporciona un servicio rápido y rentable con alta confiabilidad y al mejor precio. También puedes disfrutar del servicio SMT o tecnología de montaje superficial que este fabricante proporciona para la construcción en tan solo 24 horas y una entrega rápida y de alta calidad, pudiendo rastrear el proceso de fabricación electrónica en tiempo real. Este fabricante dispone de miles de componentes para ensamblar. Esto nos beneficia a los clientes a la hora de obtener componentes de forma mucho más rápida y sencilla, reduciendo el tiempo de producción de ensamblado de la PCB. Para hacer un pedido, simplemente accedes a su web, haces clic en cotizar, agregas el archivo Gerber y seleccionas las distintas opciones que se te muestran. También, si lo deseas, puedes pedir que se ensamblen los componentes que hayas diseñado en tu PCB. Para ello, cargas los archivos de la lista de materiales y el Pick and Place. Finalmente, añades al carrito y rellenas tus datos personales para la entrega de tus PCBs. En la descripción del vídeo puedes encontrar descuentos e información útil de la empresa y sus capacidades. Gracias JLC PCB. Para empezar, debes recordar cómo es el funcionamiento de un transistor MOSFET, el cual la corriente que deja pasar de drenador a fuente es controlada mediante una tensión entre puerta y fuente. A mayor tensión puerta-fuente, mayor corriente de drenador deja pasar. Voy a tomar como ejemplo el MOSFET 2N7000 que utilizaré en un montaje real. Se trata de un MOSFET de canal N para pequeñas señales de 60 voltios y 200 mA. Y como ya debéis de saber, los fabricantes proporcionan gráficas que nos permiten ver el funcionamiento del transistor, como es el caso de las gráficas mostradas, donde, como ves, se representa la corriente de drenador en función de la tensión drenador-fuente y también la corriente de drenador en función de la tensión puerta-fuente. Si analizamos la gráfica de corriente de drenador en función de la tensión drenador-fuente, como ya te expliqué en una clase anterior, puedes observar que hay dos regiones distintas, separadas por una línea en color rojo que he trazado. A la izquierda tenemos la región lineal donde la corriente de drenador viene determinada por la expresión que ves aquí y como puedes observar, su valor depende de la tensión puerta-fuente, pero también de la tensión drenador-fuente. Fíjate que el MOSFET tiene un comportamiento entre drenador y fuente similar a una resistencia, es decir, la corriente de drenador aumenta con una cierta pendiente al aumentar la tensión drenador-fuente. El valor de la resistencia entre drenador-fuente depende de la tensión puerta-fuente y como ya sabes, a mayor tensión puerta-fuente, menor resistencia drenador-fuente. Pues bien, es en dicha zona en la que el MOSFET va a trabajar para aplicaciones lineales como amplificación. Por otro lado, a la derecha de dicha línea en color rojo, tenemos la región de saturación, donde el transistor entre drenador y fuente se comporta como una fuente de intensidad cuyo valor de la corriente depende de la expresión que ves aquí y, como puedes observar, depende principalmente de la tensión puerta-fuente. Pero también hay otros parámetros más que debemos de hablar, y son la tensión umbral, que es el voltaje aplicado entre puerta y fuente por encima del cual el transistor comienza a funcionar. Y el otro es el factor de escala K,
que simplemente es la transconductancia, es decir, la relación entre la intensidad de drenador y la tensión puerta-fuente. Pues bien, el valor de estos dos parámetros depende de la forma en que esté construido el transistor, pero también dependen de la temperatura. Si miras la hoja de características del transistor en conducción, tenemos que la tensión umbral puerta-fuente tiene un valor que puede oscilar entre 0,8 y 3 voltios, por lo que, como ves, tiene una extensión muy grande y te puedes encontrar con dos transistores 2N7000 conectados en paralelo con diferente tensión umbral, lo que implica que uno empiece a conducir primero que el otro. Por otro lado, también depende de la temperatura, y como puedes ver en este gráfico, la tensión umbral puerta-fuente disminuye al aumentar la temperatura. Por tanto, cuanto más caliente se vuelve el MOSFET, más bajo será el voltaje umbral al que comienza a funcionar el transistor, resultando un aumento de la intensidad de drenador al aumentar la temperatura. Veamos esto en un circuito real. El esquema del circuito real que voy a analizar lo puedes ver en la imagen, donde tengo alimentado el circuito por medio del terminal J1 con 10 voltios y he colocado una carga activa de 5 voltios para evitar que los 10 voltios se apliquen a las resistencias conectadas en cada drenador y limitar así la intensidad de drenador. Por otro lado, se ha colocado un potenciómetro para ajustar la tensión puerta-fuente aplicada a los MOSFET. Como puedes observar, he conectado 4 voltímetros. El primero, de la izquierda, mide la tensión aplicada entre puerta y fuente de los 3 transistores, y los otros 3 miden la tensión en cada una de las resistencias de 10 ohmios para saber, por la ley de Ohm, la intensidad que circula por el drenador de cada transistor. Como puedes observar, si la tensión puerta-fuente es de 0 voltios, es evidente que las corrientes por los drenadores de los transistores serán 0. Pero ahora, si empiezo a aumentar el voltaje puerta-fuente, con 0,83 voltios, los transistores siguen sin conducir, ya que el voltaje umbral de todos ellos es mayor de 0,83. Ahora, si sigo aumentando la tensión puerta-fuente, llegará un momento en que uno de los transistores empiece a conducir. Concretamente es el transistor de la izquierda, que con una tensión de 1,9 voltios aproximadamente deja pasar una corriente de 1 miliamperio, resultado de dividir 0,01 voltios medido con el voltímetro entre 10 ohmios. Pero ahora, si aumento solo un poco más, con una tensión de 2,09 voltios, puedes ver que el primer transistor ya tiene unos 4 o 5 miliamperios y el segundo transistor ya deja pasar 1 miliamperio. Por el contrario, el tercer transistor todavía no deja pasar nada de corriente. Ahora, si aumento un poco más y llego a los 2,2 voltios, puedes ver que el tercer transistor ya empieza a conducir una corriente de 1 miliamperio. Por lo tanto, debido a los diferentes valores del voltaje umbral entre puerta y fuente de cada MOSFET, un transistor ya está en 12 miliamperios, mientras que los otros están en 2 y en 1 miliamperio. Y si aumento aún más la tensión puerta-fuente a 2,69 voltios, puedes observar que las corrientes son de 93 miliamperios y unos 44 miliamperios en los otros. Pero si dejamos que el circuito funcione durante un tiempo, podrás observar que las corrientes por el drenador comienzan a aumentar lentamente en función de cómo los transistores se estén calentando y su voltaje de umbral esté disminuyendo, produciéndose un aumento de corriente a través de ellos. Para acelerar el efecto, voy a calentar uno de los transistores con mi soldador, concretamente el del medio. Como puedes observar, su corriente aumenta rápidamente, por lo que a medida que se calienta se produce un fuerte aumento en la corriente del drenador, lo que pone de manifiesto que el voltaje umbral depende de la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura en el transistor, menor es su voltaje umbral y por tanto mayor es la corriente por el drenador. Pero si volvemos a la característica anterior,
El factor de escala también depende de la temperatura, pero en este caso, con el aumento de temperatura, el factor de escala disminuye. Así pues, según la expresión de la corriente de drenador, esta disminuirá. Entonces te preguntarás, si por un lado la corriente de drenador aumenta con la temperatura al disminuir la tensión umbral puerta-fuente y por otro lado disminuye la corriente de drenador al disminuir el factor de escala con el aumento de temperatura, ¿cuál es el efecto de la temperatura resultante sobre la corriente de drenador? ¿Aumentará o disminuirá la corriente de drenador al aumentar la temperatura? Si miras ahora la gráfica donde se representa la característica de transferencia corriente de drenador en función de la tensión puerta-fuente, donde el fabricante proporciona tres curvas, como puedes ver, para varias temperaturas del transistor, puedes observar que para voltajes puerta-fuente pequeños, por debajo de 4 voltios, si la temperatura aumenta, origina un aumento de la corriente de drenador. Mientras que para voltajes puerta-fuente altos, cuanto más caliente esté el transistor, menor corriente de drenador deja pasar el transistor. Esto se debe a que en cualquier región de operación del transistor, ya sea lineal o en saturación, como puedes observar en las dos expresiones que determinan la corriente de drenador, tenemos ambos parámetros voltaje umbral y factor de escala que influyen en la corriente de colector. Pero mientras que para voltajes puerta-fuente altos, el voltaje umbral puede ser despreciado, en cambio para voltajes puerta-fuente pequeños no puede ser despreciado, ya que una variación de la tensión umbral sí ejerce un impacto sustancial en la corriente de drenador. Veamos esto en el circuito real que anteriormente teníamos, pero ahora trabajando con una tensión de alimentación menor de unos 7,4 voltios para limitar la corriente de drenador y no quemar ningún transistor al trabajar con voltajes puerta-fuente altos. Recuerda que cuanto mayor sea el voltaje entre la puerta y la fuente, más corriente deja pasar el transistor. Si ahora comenzamos a aumentar el voltaje puerta-fuente, puedes observar que a partir de una tensión de 4,3 voltios, las corrientes del drenador son iguales. Y si dejo una tensión puerta-fuente de 7,35 voltios, puedes observar que las corrientes de drenador siguen siendo prácticamente iguales. Si dejamos el circuito que vaya aumentando la temperatura de los transistores, no obstante, para acelerar el proceso voy a utilizar mi soldador como antes, para aumentar la temperatura en el transistor central. Y como puedes observar, comienza a disminuir la corriente al aumentar su temperatura. Pero a pesar de que estoy calentando el transistor, la variación de corriente es pequeña. Voy a volver de nuevo a la hoja de datos del transistor. Y como puedes ver en la gráfica, que representa la resistencia drenador-fuente en función de la temperatura, puedes observar que para una temperatura de 20 grados Celsius, en el interior del transistor, la resistencia drenador-fuente es de 1 ohmio. Si aumenta la temperatura hasta 100 grados centígrados, la resistencia aumenta hasta 1,6 ohmios. O sea, que la temperatura tiene que aumentar un 400% para que la resistencia solo se incremente en un 60%. Por lo tanto, una diferencia de temperatura de 80 grados entre dos transistores es muy difícil que se produzca en la práctica, lo que resulta que no producirán prácticamente diferencias de corriente de drenador entre los transistores conectados en paralelo. En conclusión, si deseas usar MOSFET como interruptores, deberás excitarlos con grandes voltajes puerta-fuente y de esta forma el transistor estará trabajando en el área de coeficiente negativo, lo que significa que al aumentar la temperatura disminuirá la corriente de drenador, por lo que realmente no necesitas ningún otro mecanismo especial para igualar las corrientes en múltiples transistores conectados en paralelo. Pero no tendrás corrientes iguales, por lo que si intentas igualarlas, simplemente conseguirás empeorar las cosas. Por otro lado, si vas a usar MOSFET en una aplicación de amplificación lineal,
donde los voltajes puerta-fuente son bastante pequeños, el transistor trabajará con un coeficiente de temperatura positivo, por lo que cuanto más caliente se ponga el transistor, mayor será la corriente de drenador, por lo que en este caso es necesario agregar una resistencia en el terminal de fuente en cada transistor, similar a como te expliqué para los transistores bipolares. Otro tema importante cuando trabajamos con transistores MOSFET, independientemente de que estén trabajando en amplificación lineal o en conmutación, es la estabilidad, ya que resulta fácil hacer que los transistores MOSFET oscilen. Para ilustrar este problema voy a realizar con componentes reales el circuito de la imagen, que como puedes observar solo se dispone de una resistencia de 50 ohmios para el circuito puerta-fuente general para los tres MOSFET, y se ha colocado en cada drenador una inductancia que representa los fenómenos inductivos que aparecen en las PCBs, pero por supuesto para que sea bien visible el problema. Además, estoy inyectando por el terminal X1 una onda cuadrada de 30 kHz que visualizo por el segundo canal del osciloscopio y podrás ver cómo reacciona el circuito. El circuito lo estoy alimentando con un voltaje de 6,5 voltios. Podrás ver la señal después de la resistencia de 50 ohmios y verás que ya está ocurriendo algún tipo de oscilación. Así que ya tenemos algo de ruido en la puerta de cada uno de los MOSFET. Y si miramos la señal en uno de los drenadores de los transistores, puedes observar que aparecen grandes oscilaciones, con una amplitud máxima de 25 voltios, por lo que no es suficiente para dañar el transistor. Este pico de corriente de 25 voltios se debe a que la señal cuadrada de entrada tiene un tiempo de subida no muy pequeño, porque si fuera muy pequeño, el pico de corriente sería mayor. Pero, como ves, la oscilación tiene un tiempo de duración importante. Ahora, si pruebo un tipo de onda diferente, como puede ser una señal triangular, donde el tiempo de subida es mucho mayor que en una onda cuadrada, podrás observar que sigue habiendo oscilación y por lo tanto es independiente de la pendiente de la señal de entrada al pasar de bajo a alto. La causa principal de esta oscilación, que dura tanto tiempo, es que se ha creado un circuito LC, al usar MOSFET en paralelo, ya que por un lado tenemos los inductores en el circuito de los drenadores y en el otro lado tenemos las capacidades parasitas drenadas a la puerta y luego esos están interconectados con un camino de muy baja impedancia, careciendo de resistencia que amortiguen estas oscilaciones mediante la disipación de dicha energía en forma de calor. Por lo tanto, este efecto de oscilación no es deseable, porque por un lado el pico inicial de tensión pudiese dañar al transistor y por otro lado las oscilaciones disminuyen la eficiencia del circuito y además producen ruido electromagnético. Para eliminar o reducir estas oscilaciones voy a añadir resistencias individuales de 50 ohmios en cada terminal de puerta de cada transistor, como puedes observar en el esquema de la imagen, y sigo manteniendo la resistencia de 50 ohmios general que ya tenía. Así pues, si aplico la señal cuadrada de 30 kHz y visualizo con el osciloscopio la tensión en el drenador del MOSFET central, aún seguimos viendo la oscilación, pero puedes observar que dura mucho menos tiempo, atenuándose más rápido que antes. Por tanto, al agregar la resistencia no evitamos la oscilación, pero sí logramos que dure menos que antes de agregarla. Por supuesto, agregando resistores con un valor de resistencia mayor o disminuyendo la inductancia colocada en los drenadores, conseguimos que dicha oscilación sea menor en amplitud y duración. Así pues, como puedes ver en la imagen, aplicando una onda cuadrada entre puerta y fuente, observas que para diferentes valores del resistor de puerta, 0 ohmios, 25 y 50, el tiempo que dura la oscilación va disminuyendo al aumentar el valor de la resistencia. Finalmente, se puede decir que, independientemente de cuál sea la aplicación de los MOSFET conectados en paralelo, ya sea en un amplificador lineal o en un circuito de conmutación, poner resistencias individuales en la puerta de cada uno de los MOSFET
es fundamental. Bueno, pues hasta aquí es todo. Muchas gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta y comparte el vídeo. Muchas gracias. Chao.